Hermanos, el día de hoy quisiera que pudiésemos ir al libro de Proverbios en el capítulo número 3 y situesen sus Biblias ahí. Proverbios capítulo número 3. Para introducirme a este pequeño devocional, quisiéramos que pensáramos en algo, como seres humanos, como hombres, ¿verdad? Y mujeres. En ocasiones ponemos toda nuestra confianza en algo o en alguien, y actualmente hasta en un aparato. ¿Por qué digo esto? Porque en esta ocasión, en esta época en la cual estamos nosotros viviendo, ¿verdad? Si queremos dirigirnos por carretera a algún lugar, utilizamos esta aplicación que se llama GPS y que nos da la ubicación exacta de dónde estamos, pero también la ubicación de hacia dónde llegaremos. Y a veces, o quizá la mayoría de las veces, ya ponemos la confianza en ese aparatito, ¿verdad? Ponemos la confianza en esa aplicación y decimos, pues vamos a llegar, y hay una voz ahí femenina que nos está dirigiendo, y que al final confiamos plenamente en que nos llevará a nuestro destino. Y esto es solamente una parte de a veces de la confianza que ponemos en algo. O también pensando a lo mejor quizás en una persona que carece de la vista y que pone toda su confianza en ese lazarillo. El lazarillo es el perro, ¿verdad?, que se entrena de forma especial para poder guiar a las personas ciegas por las calles. Y me acuerdo en cierta ocasión que vi una escena en una película y que precisamente se trata de esto, de que un hombre ciego, ¿verdad?, estaba en un edificio y estaba siendo guiado por su perro, por su lazarillo, y llega al punto donde está el elevador, y el elevador tiene las puertas abiertas. Por algún error mecánico se quedan abiertas estas puertas, de tal forma que quien se introduzca ahí sin ver, pues caería en el vacío. Y recuerdo muy bien la escena donde este perro lazarillo se acuesta justamente antes de que la persona ciega dé el paso hacia el vacío. Y cómo él se detiene ahí, y a pesar de que su amo le está instando a seguir caminando, él se detiene y se resiste. Y esto, hermanos, nos habla precisamente de cómo estos animales también están siendo guías de estas personas, y cómo estas personas ponen toda su confianza para ser guiados por ellos, para atravesar una calle, una gran avenida, para atravesar un semáforo en una esquina, ¿verdad? Que estos animales están preparados para todo eso, para que no caigan en lugares donde hay quizás una alcantarilla abierta. Y hermanos, esto nos habla acerca de la confianza. Pero hablar acerca de la confianza de Dios o hacia Dios debe de ir más allá con respecto a nuestra propia vida. Dice en Proverbios 3, versículo número 5 al versículo número 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. El texto bíblico nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Este primer verso, hermanos, nos da un mandato en el cual debemos de contemplar a veces esas pequeñas axiomas, ¿verdad? Esos pequeños palabras o conjunciones que nos marcan la interpretación exacta del texto. Me gusta mucho pensar en el primer punto donde dice, fíate de Jehová. Fíate de Jehová. Podemos decir fíate en Jehová. Ajá. O fíate de la Biblia, o fíate de la palabra de Dios. Pero aquí estarían hablando acerca de fíate de Jehová. Es decir, fíate de la soberanía y la sapiencia del Dios en el cual nosotros creemos. Hermanos, yo me pregunto, ¿qué hay de malo en confiar en mí mismo? ¿Qué hay de malo en confiar de mí como hombre, o quizás de usted, o de la experiencia que ha tenido, de las vivencias, que sí sirven porque Dios las ha permitido que nosotros estemos experimentando a través de muchos años todo esto,
y podamos dar quizás hasta un consejo atinado. Pero ¿por qué no nuestro Dios, verdad, nos dice, bueno, fíjate de ti que tú conoces, que ya te experimentaste? Pero Él no habla de esa forma, sino Él está hablando de que nos debemos de fiar de Jehová. ¿Por qué no de lo que yo quiero? ¿O por qué no confiar de lo que yo creo que es mejor para mí? Y es que hay una respuesta, ¿verdad?, en la Biblia con respecto a estas preguntas, y una de ellas es que dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y sin lugar a dudas, todo ser humano, ¿verdad?, todo ser humano contamos con un corazón. Y la Biblia lo menciona como el marco de las emociones y de donde se expresan nuestros pensamientos y nuestros deseos. Aunque sabemos que el corazón es un órgano, es un músculo, el cual está bombeando sangre constantemente, ¿verdad?, y nos está permitiendo vivir biológicamente, el corazón es una metáfora precisamente de nuestros sentimientos y también de nuestras decisiones. Y entonces, en base precisamente a ese contexto, sabemos que no podemos inclusive a veces confiarnos ni siquiera en nosotros mismos. En Romanos 7:21 también nos habla Pablo acerca de esto, que hay una gran verdad, que a veces tenemos intentos de hacer el bien, pero sin embargo encontramos esta ley en nuestra carne, la ley de que el mal está en nosotros, porque dice Pablo, yo veo esta ley en mí, que lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a veces nuestros deseos o nuestros impulsos emocionales nos llevan a hablar de forma equivocada, y eso sin que nadie nos empuje, sin que nadie nos haga manita de cochino. Nuestra naturaleza en muchas ocasiones es tendenciosa a hacer lo malo, así que no podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos. Entonces, ¿dónde el cristiano debe de poner su confianza? La confianza en Dios, hermanos, la confianza en Dios y en su soberanía. Por eso empecé con este pensamiento, fíate de Jehová. Está hablando precisamente, fíate de quien sabe la dirección. Yo Quizás algunos de ustedes han viajado por carretera mucho tiempo en su vida. En mi caso, yo he llegado a viajar, ¿verdad?, en tiempos pasados por cuestiones de trabajo. Y en una carretera, en un tramo de una carretera, ¿verdad?, precisamente de la ciudad de Torreón, yendo hacia Parral, Ciudad Jiménez, la carretera vieja. Actualmente hay una autopista, pero anteriormente era una carretera, ¿verdad?, estatal. Había unos señalamientos que decía así, por los próximos 30 kilómetros, vados. ¿Y qué es esto de un vado? Bueno, un vado precisamente es un curso de agua poco profundo que a veces cruza las carreteras y los automóviles tienen que bajar esa pequeñísima, vamos a decir así, columpio, y se encuentran muchas veces con lodo o con agua estancada, porque es donde el agua de forma natural pasa precisamente por esa región y cruza las carreteras. Entonces, cuando uno viaja sin precaución, se va a encontrar que una vez que baja, inmediatamente se va a encontrar con una situación de una porción de la carretera en mal estado, o quizás hasta con agua. A mí me llegó a pasar. Y entonces cuando viajaba las primeras veces llegaba a esos vados y pues tenía que buscar si avanzar por la derecha o avanzar por la izquierda, porque lo único que se veía era agua, pero abajo de esa agua muchas veces había hundimientos. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía a veces? A veces conducía atrás de un autobús o atrás de un tráiler, pues en esa porción de la carretera, y yo esperaba que ellos me guiaran. ¿Por qué? Porque sabía que si ellos entraban primero, yo podía ver el movimiento de los vehículos y sabía por qué lugar no ir. Y hermanos, precisamente de esto nos habla el confiar de Dios. Él sabe lo que hay debajo de las aguas, Él sabe lo que hay en los lugares intrincados, sabe los lugares por los cuales nosotros en nuestra vida nos podemos estancar o nos podemos atascar sin necesidad, si confiamos en Dios. Y aunque fue a lo mejor un ejemplo un poco superficial, me da a mí precisamente pauta para pensar en que debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos, porque la confianza en Dios es la que define a un cristiano, y no el dolor, la tristeza, el llanto o la preocupación. Miren, somos seres emocionales.
La Biblia nos enseña que somos alma, espíritu y cuerpo, y en el alma radican también los pensamientos y las emociones. Y cuando nosotros sentimos como seres humanos preocupación, ansiedad, tristeza, depresión, dolor profundo, llanto, hermanos, es natural. Y eso Dios quiere que lo crucemos, porque nuestro Dios no está impidiendo que nosotros externemos lo que sentimos, porque precisamente Dios nos creó así. Pero en lo cual si Dios quiere que veamos, es que no nos estanquemos en emociones que dañan, emociones que inclusive pueden llegar a matar. La realidad es que como hijos de Dios, hermanos, debemos de poner nuestra confianza en Él y además confiar de Él. Nuestro Señor, hermanos, quiere que la confianza en Él marque la diferencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios ya conoce el camino, como lo había mencionado, como ese camino de vados, esos caminos rurales, esas superficies que parecen ser firmes a nuestros ojos, pero por debajo son simplemente un peligro. Y si humanamente hablamos de que nuestra confianza a veces la ponemos en alguien que ya tiene experiencia, imagine entonces lo que Dios, ¿verdad?, quiere cuando nosotros, o lo que Dios siente, por decirlo de alguna forma, o lo que Dios expresa cuando nosotros como hijos de Dios confiamos en Él plenamente. Dice nuevamente este versículo: fíate de Jehová de todo tu corazón. Esta es la confianza que tenemos en Él, dice también en 1 Juan 5:14, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Miren, hermanos, cuando uno transita, así como lo decía, por esas carreteras, yo bien podría definir y decidir, bueno, no me gustó el lado por el que fue, me voy por otro. A veces hay caminos alternos en los caminos rurales. Si ustedes acá me han transitado por esto, así sucede. Porque los caminos rurales son precisamente caminos de tierra que cuando llega una tormenta o cuando transitan automotores pesados, dañan la carretera, y a veces a alguien se le ocurre hacer un camino alterno que va por cierta porción del camino, ayudando para que los carros con menos, ¿verdad?, fortaleza, que no son 4x4, carros pequeños, ¿verdad?, puedan atravesar quizás sin problema. Y llegamos a la disyuntiva, a la bifurcación, y entonces está en nosotros el decidir hacia dónde ir. Pero si usted ya ha experimentado el camino malo, seguramente lo que le llevará a su propia conciencia y su propio también entendimiento es decir, pues ahora no me voy por acá, me voy por acá, porque ya me quedé atascado una vez. Hermanos, cuando nosotros confiamos en Dios, Dios conoce precisamente el camino. Así que si nos fiamos de Dios y nos fiamos de todo corazón, tiene una gran similitud precisamente en el amor que también le ofrecemos. Porque la palabra de Dios dice en el primer mandamiento que le amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Y prácticamente es la misma idea, pero en relación a la confianza que le debemos a Él. ¿Y por qué va a ser esto? Porque debemos reconocerlo en todos los caminos y además Él enderezará nuestras veredas. Si actuamos conforme a su voluntad, hermanos, siempre que pidamos de acuerdo a esa voluntad, Dios contestará. Y de ahí viene otra pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, hermanos, esto es algo que también Dios nos permite saber por medio de su palabra. Una gran cantidad de respuestas con respecto a la voluntad de Dios están precisamente en su palabra. Así que cuando nosotros vamos en contra de su palabra, estamos fuera de la voluntad de Dios. Y cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, esta voluntad, cuando no está de acuerdo al equilibrio y no está de acuerdo a la sintonía del pensamiento de Dios, no es buena, no es agradable y no es perfecta. Y por el contrario, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, esta voluntad se va a reflejar en nosotros también porque es buena, agradable y perfecta. Y esto, hermanos, tiene también que ser determinaciones y acciones por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la falta de fe desagrada a Dios. Así que, hermanos, andemos agradando al Señor y busquemos el poder estar dentro de su voluntad. Otra de las cosas, hermanos, es que no hay nadie más confiable que Dios. No hay ninguna persona
con la cual podamos tener confianza plena más que en Él, porque Él nunca falla, porque Él no se equivoca, porque Él no hará que tú pases por una situación de dolor de la cual Él solamente lo haga por gusto. Dios no, lo vuelvo a repetir, Dios, ¿verdad?, no nos pone en pruebas dolorosas por querernos pasar un dolor. Siempre hay un propósito atrás de esto, porque Dios es 100% confiable. Así que cuando aquí el libro de Proverbios, que es precisamente su escritor es Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que debemos apoyarnos y confiar enteramente en Dios. Confiar con toda nuestra alma y con todo lo que somos. Y hermanos, esto no es una mera abstracción, no es una mera, vamos a decirlo así, paradoja, o no es una mera palabrería. No, hermanos, esto no es a tratar de alentar a alguien a superarse. Son hechos palpables de que cuando confiamos en Dios, esa creencia nos da un asentamiento emocional, porque hay una fuente real que es nuestro Señor Jesucristo, y por medio del Espíritu Santo actúa en nosotros. Así que no debemos dudar ni vacilar. Un corazón apoyado, hermanos, al 100% en Dios es confiable. Lo opuesto a quien se quiere apoyar en otras cosas. Y la Biblia nos exhorta a no hacerlo. La razón de esta advertencia precisamente es porque sabemos que podemos equivocarnos. Después ahí también en eso mismo, cuando se reconocen en todos tus caminos, la palabra caminos, hermanos, en el hebreo es derek, que significa una vía, significa algo que lleva ya un curso, o inclusive significa un modo de acción, no de vida. Esto nos da esta expresión que es muy extensa. Esta expresión nos está diciendo simplemente que debemos observar el poder obrar la voluntad de Dios mientras nosotros vivamos diariamente. Los caminos, hermanos, siempre van a surgir posibilidades y oportunidades y opciones específicas para enfrentar la vida. Me recuerdo cuando está nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, ahí en Juan, cuando está precisamente en el momento en que Lázaro muere, ¿verdad? ¿Cómo ve esta situación que es lamentable, de tristeza, pero aunque nuestro Señor Jesucristo, aunque nuestro Señor Jesucristo tuvo la oportunidad de llegar antes, Él esperó, porque esa muerte era para su propia gloria, para engrandecer el nombre de nuestro Dios. Pero algo de lo que me llama la atención ahí en Juan capítulo número 11, dice así la palabra de Dios. Versículo número 24. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la siguiente afirmación me habla precisamente de la voluntad y la confianza que debemos depositar en nuestro Dios, porque le hace una pregunta también a Marta, y dice así: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y entonces le dijo Marta: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que ha venido a este mundo. Pero me gusta mucho la forma en la que nuestro Señor Jesucristo la confronta, porque dice que todo aquel, es decir, cualquier persona que vive, y está hablando en tiempo presente, todo aquel que vive, que vive a partir de que, a partir de la fe que tenemos y profesamos a nuestro Señor, ya tenemos una vida espiritual solamente en espera de que continúe progresivamente en la eternidad, dando ese paso precisamente de la muerte física. Pero la vida no se termina para el creyente una vez que ha sido salvo, porque todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. Y le dice: ¿crees esto? ¿Hasta dónde nuestra confianza en Dios es puesta? Pues hasta este punto, hasta el punto de que Él tiene control aún de la misma
muerte y la trascendencia en un futuro de nuestra vida presente allá en los cielos con su Padre, y el sello o el Espíritu Santo, quien sella a cada creyente, nos da la seguridad, es un seguro de que esto es así y además va a ser posible. Hermanos, no sabemos la situación cómo vaya a estar pasando. Hemos oído algunas situaciones con respecto, ¿verdad?, a que pues las afectaciones apenas, las afectaciones, de enfermedad han sido inclusive a veces hasta familiares, y estoy hablando de un testimonio, ¿verdad?, que tuvimos nosotros de la Ciudad de México, como hubo un contagio en una familia completa. Pero hermanos, yo me puse un poco a pensar en la historia de la iglesia, y en siglos pasados, cuando los bautistas o los anabautistas tenían que recorrer en peregrinaje grandes distancias para huir de la persecución, para huir de la enfermedad. Recuerdo precisamente el caso que sucedió en Gales, ¿verdad?, que pues tenía que ver precisamente con este peregrinaje, como una comunidad completa de cristianos tuvo que viajar por mar y llegar a los Estados Unidos, Carolina del Norte, y como en ese peregrinaje, ¿verdad?, en el cual se narra que eran más de 400 personas las que iban en el barco, llegó escasamente una tercera parte, 2/3 partes de esta congregación murió en el camino por situaciones de enfermedad. Y yo me pongo a pensar con respecto a esto, ¿por qué Dios dejó ese pequeño remanente que llegó a ese lugar y que después estuvo, bueno, vamos a decirlo así, fueron los que propagaron el evangelio en esa parte de Estados Unidos? Estoy hablando precisamente más o menos en el siglo XVI, XVII, cuando esto sucedió. Y hermanos, ¿por qué yo me pregunto si esta gente que llegó no llegó de caída? En realidad hay un testimonio, ¿verdad?, escrito precisamente en los libros de la historia de la iglesia, que sí se llama, en donde se queda testimoniado que el encargado, el líder, que no era meramente un pastor, pero era una persona entregada al Señor, él solamente agarraba y decía, cada vez que alguien moría, lo arrojábamos, ¿verdad?, por la borda, porque era necesario que pues no hubiese más infección, y solamente decíamos, lavémonos y continuemos viviendo. Esto para mí es una enseñanza, porque los que estamos viviendo y continuando viviendo todavía tenemos algo que cumplir, y precisamente es ser mensajeros de nuestro Señor. Vamos a nosotros a pedirle a Dios que restituya nuestro ánimo, que restituya nuestro corazón, que reafirme nuestra vida, porque detrás de todo esto solamente es que se cumpla su voluntad, y que estemos enfocados en eso, que nuestro Señor cumpla su voluntad en nosotros y por medio de nosotros.